Hermanos, en esta oportunidad les quiero pedir si podemos todos juntos abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Juan capítulo 3, versículo 10 al versículo 15. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 3, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al Señor en oración. Padre, gracias, Señor, una vez más invocamos tu precioso nombre. Ahora, Señor, para pedirte tu entendimiento, el discernimiento del Espíritu, Señor. Tu palabra es esta palabra poderosa que tiene la capacidad de llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Conoce los sentimientos, los pensamientos, las intenciones, Señor, de nuestra alma, de nuestro ser, y puede transformar nuestra vida completamente. Te pedimos, Dios, que en esta noche tú traigas esta palabra a nuestro corazón, que pueda traer vida, porque tu palabra es vida, Señor, y trae aliento, paz, Señor, entendimiento a nuestro camino. Gracias, Señor. Te pido que tú hables a nuestras vidas en esta tarde. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, hermanos. El Señor ponía en mi corazón que con la ayuda de Él vamos a iniciar un estudio acerca del libro de Juan. Y cuando el Señor pues nos dé oportunidad de compartir la palabra, hermanos, estaremos meditando en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan tiene algunas cosas muy peculiares. De hecho, en la teología, en el estudio de la palabra, en el estudio del Señor, cuando se estudian los evangelios, hay cierta separación. Se separa Mateo, Marcos, Lucas, que se les conoce como los evangelios sinópticos. Sinópticos porque tienen acontecimientos relevantes que van a la par. Pero el evangelio de Juan tiene un diferente esquema al evangelio de Marcos, al evangelio de Lucas, al evangelio de Mateo. El evangelio de Juan tiene un propósito sobre todo, y es mostrar la divinidad de Cristo. Es decir, de que Jesús, Dios hecho hombre, que Jesús, aquel que habitó entre los hombres, era Dios mismo. Entonces, hay una palabra, mis hermanos, que vamos a encontrar una y otra vez en el Evangelio de según San Juan, y es la palabra creer. Porque el propósito con el cual Dios inspiró al apóstol Juan para escribir todo esto que él escribió acerca de Jesús, el propósito lo tenemos, y justamente hay algo que se nos ha enseñado, hermanos, y que debemos de saberlo. La Biblia se responde a sí misma. Y en San Juan capítulo 20, versículo 30, dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, es decir, en el Evangelio de Juan. Pero estas, o sea, lo que fue escrito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito entonces, ante toda esta escritura divina, es que nuestra fe sea aumentada
y para aquellos que no creen en Cristo puedan creer por medio del testimonio que fue escrito por el apóstol Juan. La palabra creer, entonces, hermanos, la vamos a encontrar una y otra vez en el Evangelio según San Juan. Creer, creyendo, creerán, para que todos crean. El propósito es de que la humanidad crea que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, y si en algo podemos sintetizar o reducir el cristianismo tal vez a una frase, es que los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios y que en su muerte y en su resurrección se resume todo. Entonces, el Evangelio según San Juan intenta resumir todo para que la mirada pueda estar en Cristo, todo en Cristo. Y hermanos, es muy importante que nosotros tengamos eso en nuestro corazón. Todo es por Cristo, para Cristo, en Cristo. Todo es por la gracia de Cristo. Usted y yo estamos acá. Los que hemos sido salvos ha sido por pura misericordia de Dios en Cristo. Y todo entonces es por Cristo. Otro detalle también acerca del Evangelio de Juan, hermanos, antes de entrar en el texto que ha llamado su atención esta tarde, es que el Evangelio de Juan se cree que fue escrito por el año 100 de la era cristiana. Fue el último evangelio que se cree que fue escrito. El apóstol Juan, por enseñanza de la palabra, sabemos que por persecución, por ser cristiano, él fue llevado a una isla llamada Patmos, donde Dios le mostró la revelación, el Apocalipsis, que también lo tenemos, que es el último libro que encontramos en la Biblia. No se sabe así específicamente en qué momento Juan escribió este evangelio, pero se cree que fue allá alrededor del año 100. Y en ese año, en esa temporada, aún antes de los días del apóstol Pablo, ya la iglesia estaba teniendo convulsiones, así como hoy en día, sobre todo doctrinales. Se estaban levantando diversas formas de pensar, diversos análisis acerca de Jesús. Algunos estaban ya creyendo que Jesús era alguien sumamente especial, pero que no era Hijo de Dios, que no era Dios en la carne. Entonces algunos empezaron a empezar a dudar acerca de la divinidad de Cristo. Se considera de que estas cosas fueron las que llevaron a Juan. Más bien el Espíritu Santo llevó a Juan para que quedara esto para usted y para mí también. Es en el Evangelio de Juan donde vamos a encontrar tantas frases como yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. ¿Y quién en el Antiguo Testamento se reveló como el yo soy? El Dios eterno. Jesús entonces, Juan escribe, Jesús decía yo soy. Más que refiriéndose a una expresión para llamar la atención de los demás, refiriéndose a Él. Si no es algo profundo, era algo divino, yo soy. Y el gran yo soy está en medio de nosotros también. Entonces, hermanos, teniendo esto en mente y en nuestro corazón, que el Señor fortalezca nuestra fe. Porque hay dos cosas que la palabra da como requisitos para ser salvos, para conocer a Dios, para entrar en el reino de los cielos. Solamente son dos. Por lo tanto, son muy interesantes y tenemos que recibirlas. Aceptar lo que Jesús hizo por nosotros y creer. Es decir, hermanos, que el propósito de Dios es que cada persona llegue a entender la obra de Cristo y creer por la fe que es dada por Dios que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Entonces esta palabra creer va más allá, hermanos, de un simple conocimiento cultural o hereditario, cosa que recibimos, sino que el creer en el Hijo de Dios. Iniciamos entonces, hermanos, en este texto que ha llamado su atención.
En el versículo 14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús llamó a discípulos. Los más cercanos eran 12, pero en una oportunidad la palabra nos dice que Él tenía 70 discípulos que envió a predicar. O sea que Él tenía distintos niveles distintos personajes que eran sus discípulos. Aún dentro de los 12 tenía íntimos, que eran aquellos 3, Juan, ¿verdad? Juan, Pedro y Jacobo, que ellos estuvieron con Él en los momentos más, digamos, exclusivos. Estuvieron en la transfiguración, tal grado que Pedro, seguramente a muchos de los que estamos acá nos ha ocurrido cuando uno dice: Padre, experimento tu presencia de una forma tan gloriosa, voy a hacer una enramada aquí para quedarme y no me saques de aquí. Pedro, cuando vio la transfiguración de Cristo, él dijo: hagamos una enramada, esto está demasiado bueno, quedémonos aquí. Ellos pudieron observar cosas muy peculiares de Cristo. Juan, que de hecho fue quien Dios inspiró para escribir este evangelio. Les comento esto de los discípulos, hermanos, porque ellos empezaron a ver en Cristo profecías cumplidas en su vida. En el desarrollo del ministerio de Cristo, ellos empezaron a ver que las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo una y otra vez. Pero les quiero dar una buena noticia, y también es mala. Cuando llegó el tiempo que Jesucristo iba a ser crucificado después de 3 años, todavía dudaban si Él era el Cristo. Todavía había cierta duda si Él era el Hijo de Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando antes que Jesús fuera llevado fuera arrestado y llevado a ser crucificado, en los últimos días, en la última temporada, en la fiesta de la Pascua, le decía a sus discípulos, y quizás en algún punto lo estudiemos a profundidad, y les decía a sus discípulos: si no creen en mí, crean a las obras. O sea, imagínense al Maestro, al Señor Jesús, sus discípulos que habían estado con Él por mucho tiempo. Eso quiere decir, mis hermanos, que el creer es algo más que una leve oración. Este es el inicio. El creer es la vida cristiana que va acompañada que Jesús es el Cristo. A mayor nivel de creencia, mayor experiencia celestial. A mayor nivel de creencia que Jesús es quien Él ha dicho que es, el temor huye de nuestra vida. A mayor bendiciones en el creer, experimentamos lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros experimentemos aún ya en esta vida. En esta oportunidad, entonces, el Señor dice: así como la serpiente fue levantada, como Moisés la levantó, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El contexto del capítulo 3 de Juan es cuando Nicodemo se acerca a Jesús. Nicodemo era un fariseo, era un hombre conocido en el Antiguo Testamento, era un hombre respetado entre los judíos porque él era autoridad religiosa judía. Pero él se acercó al Señor Jesús en la noche y le empezó a hacer algunas preguntas. Sabemos que lo que tú haces nadie lo puede hacer. Pero el Señor Jesús le dice: el que no nace de nuevo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo, con mucha inocencia, le dice: ¿acaso puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? El Señor Jesús le dice: tú, que eres ya maestro de esto, ¿no lo sabes? Y él le dice: si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. O sea, mis hermanos, que se puede tener conocimiento acerca de Jesús, acerca de sus milagros, acerca de lo que Él hace, de lo que Él es. Pero el conocimiento en sí, si no es vivificado por el Espíritu Santo para llegar al creer, es simplemente conocimiento. Así como el conocimiento de todas las ciencias. Por ejemplo, también cuando alguien está aprendiendo a manejar, ¿de qué le sirve saber todas las leyes de tránsito y saber cómo funcionan los pedales, la palanca,
la parte frontal del vehículo o el timón mismo. De nada le sirve. Tiene que meterse al carro y chocar. Bueno, no. Tiene que intentarlo más bien. Para empezar a conocer y empezar a manejar. Nicodemo de igual forma. Es lo que Jesús le estaba diciendo. Tú sabes si tú eres maestro, pero tú no has entrado al reino de los cielos. No lo conoces. Por eso el reino de Cristo era espiritual, pero Él vendrá, hermanos, en el futuro. Cuando Él venga por su iglesia, Él vendrá a reinar en esta tierra, lo que conocemos como el reino milenial de Cristo, el milenio. Pero ahorita es el reino espiritual. Por eso Él vino como siervo. Él vino como una persona altamente humilde. Él nos mostró la humildad. Pero Él vendrá como rey poderoso para vencer al diablo y a todo aquel que se oponga en su reino milenial. Entonces Nicodemo no comprendía lo que Cristo era en sí. Y tampoco tenía esa obra vivificante del Espíritu para creer. La palabra no nos dice más acerca de Nicodemo. Primero Dios que este hombre haya creído en Cristo para salvación y haya entendido y entrado entonces en el reino de los cielos. En este contexto de explicar el Señor a Nicodemo acerca de el nacer de nuevo, Él le dice estas palabras. Y para entender lo que el Señor Jesús dijo en ese momento, pues es necesario saber lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Por eso, en primer lugar, hermanos, vamos a ver lo que Moisés hizo y lo que ocurrió allá en Números capítulo 21. En Números capítulo 21 se nos da el relato de Moisés estando en el desierto, y ocurrieron muchas cosas en el desierto, y una de ellas es esa. Versículo 4, capítulo 21 del libro de Números, cuarto libro de la Biblia. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué? Serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué? Miraba a la serpiente de bronce, y esta palabra es clave, y vivía. Lo que ocurrió entonces ahí es que el pueblo se rebeló contra Dios. Como fue constante este patrón en el pueblo, entonces vinieron unas serpientes y empezaron a morder al pueblo. Muchos murieron, y después vino ese arrepentimiento cuando llegaron Moisés. De verdad entendemos que como criticamos al Señor, fuimos arrogantes con Dios, ha venido esto. Entonces Él les dice: bueno, voy a orar. En la palabra del Señor, mis hermanos, hay algunos simbolismos que es muy interesante cuando uno los ve a lo largo de la palabra del Señor. En muchas oportunidades encontramos este animal, la serpiente. A veces cuando pensamos en la serpiente, lo primero que pensamos es en Eva, en el jardín del Edén, en el engaño. Dice la palabra que la serpiente, que el animal era astuto, y entonces engañó a Eva en primer lugar. El engaño de la serpiente, de sus palabras, enamoró a Eva, y entonces ella cayó en ese engaño. El simbolismo ahí del engaño de la serpiente es de la obra del diablo, de la obra de Satanás. También allá en Génesis se nos dice de que la serpiente, ¿verdad?, morderá el carcañal, pero la simiente, o sea, la esperanza que es Cristo, herirá a la serpiente en su cabeza. Es decir, que hay algo más poderoso que la obra que pueda el diablo hacer.
En esta oportunidad, de igual forma, encontramos serpientes mordiendo a las personas. Y en Juan capítulo 3 encontramos la comparación directa de nuestro Señor Jesús. Porque fueron palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando dice ahí, y la serpiente, dice Juan capítulo 3, una vez más. Cuando dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay muchísimas cosas en el Antiguo Testamento, mis hermanos, que solamente eran una sombra del Nuevo Testamento, es decir, de Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Todo el tabernáculo, todos los sacrificios, tantas cosas apuntaban a lo que Jesús iba a hacer. Esa serpiente que es el diablo y esas mordeduras, se considera que es esa obra del Satanás con la cual nosotros tenemos que experimentar, y es la mordedura del pecado. Los israelitas, muchos, a causa de estas mordidas, morían, no vivían. De igual forma, hoy en día, todos aquellos que nacen en pecado, es decir, toda la humanidad, tiene vida física, come, escucha, huele, ve, pero espiritualmente está muerta. Entonces, el pecado, dice la palabra misma, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado es sinónimo de muerte. La muerte física vino a causa del pecado, pero sabemos que en Cristo, el que es hijo de Dios, la muerte física no es la muerte eterna. Al contrario, es un puente, es un camino para estar con el Señor. El Señor Jesús aquí en Juan también, Él lo dice: el que cree en mí no morirá eternamente. Eso quiere decir que como somos espíritu, hermanos, y todo nuestro ser, cuando Cristo venga, seremos arrebatados con Él, no moriremos eternamente. Pero estos hombres morían, y cuando ellos vieron eso, entonces clamaron a Dios. Estos hombres de Israel entendieron lo que ellos hicieron, pecaron contra Dios, y entonces vinieron estas serpientes a acabar con sus vidas. Pero Dios le dijo a Moisés que hiciera algo: levanta una asta y pon una serpiente. Es válida la pregunta: ¿y por qué otra serpiente? Lo que Dios una y otra vez quiere demostrar es que el poder de Satanás ya ha sido vencido por Cristo Jesús. Es como pagar con la misma medicina. Y esto lo vemos también en Éxodo. Es un relato impresionante. En Éxodo capítulo 7, versículo 8, cuando dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció. Hermanos, Satanás siempre ha querido imitar. Y él siempre demuestra gran poder y gran fortaleza en lo que él hace. Pero Faraón, lo que no sabía, él no se impresionó. Dijo: bueno, mis hombres también pueden hacer eso. Los sabios, los hechiceros, los brujos. Y yo quiero decirle algo, hermano. La obra del diablo, cualquiera que sea en esta tierra, no hay nada que se levante en contra del poder de Cristo. Dice la palabra de Dios que la vara de Aarón consumió, se comió todas las demás culebras que los hechiceros habían lanzado. Acá de igual forma, el poder de la serpiente que comía, que mordía a los israelitas, cuando ellos miraban la serpiente, denotando que significaba Cristo, cuando ellos veían a esa serpiente, vivían.
vivían. Y eso es lo poderoso. Todo aquel que ve a Cristo vive. Vive. Ese es el poder de la obra de Cristo. En este caso entonces en Juan capítulo 13, donde dice, como eso sucedió, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Veamos entonces en segundo lugar esta palabra levantar. Deseo, hermanos, que lo veamos en 3 vías. Primero, levantarse en la cruz. Segundo, levantarse entre los muertos. Y tercero, la iglesia de Cristo levanta el nombre de Cristo. En primer lugar, entonces, en la cruz del Calvario, Dios le dijo a Moisés, hazte de un asta y pon ahí la serpiente. ¿A qué le recuerda eso? Al Calvario, ¿verdad? Al Gólgota. Dice la palabra que en un lugar en alto Cristo padeció. Él estaba diciendo, para que las personas, para que los pueblos nazcan de nuevo, entren al reino de Dios, vean el reino de los cielos y vivan, crean en mí. Es necesario que yo sea levantado. La humanidad ha sido mordida por la serpiente. Usted y yo lo sabemos. Nosotros fuimos y nacimos con esa mordedura. Pero un día, por la gracia de Dios y Él en su misericordia, nos hizo voltear a ver a Cristo levantado y vivimos. Así la humanidad, a través de los años y de los tiempos, de las edades, todos han tenido y padecido esta mordedura. Pero Jesucristo dijo, si yo soy levantado, van a vivir todo aquel que cree en mí. Aquel que cree en mí. Entonces, en primer lugar, en este segundo punto, hermanos, del levantamiento, Jesús sobre el Gólgota, en esa piedra, fue puesta esa cruz, la cual Él tuvo que llevar. Su cuerpo estaba destrozado y Él padeciendo, como dice Isaías 53, que es un relato tan impresionante. Dice la palabra que Él estaba ahí, puso entonces, ya no tenía tanta ni fuerzas y le ayudaron a cargar la cruz. Y en ese lugar, dice la palabra, Él fue levantado, clavado sobre una cruz, y Él fue levantado. ¿Para qué? Para testimonio al mundo entero y al diablo de que Jesucristo estaba ahí muerto, o que iba a morir más bien. De nada hubiera servido si simplemente Jesús hubiera muerto. Por eso ese es el primer levantamiento. Satanás quizás consideró, bueno, obtuve la victoria. Pero mientras Jesús estaba ahí, daba testimonio. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el peso del pecado cayó sobre Cristo. Por eso el Padre, que es tan santo, tuvo que separarse del Hijo por una temporada, por un tiempo. Y entonces Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Después entregó su espíritu. Pero Él dijo una y otra vez, destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Destruid mi cuerpo, pero yo en 3 días me levantaré. En segundo lugar, al ver el levantamiento de Cristo, es cuando Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Ningún hombre hasta ese día había resucitado de entre los muertos. Esto no existía previamente a esto. Nadie había resucitado de la muerte. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte que está en Satanás, nadie lo había vencido. Pero viene Cristo, Hijo de Dios, el Mesías. El poder de Dios vino sobre Él y lo levantó entre los muertos. Primicias de los resucitados es Cristo. Él entonces es levantado de entre los muertos en segundo lugar. Era necesario que Jesús fuera levantado de entre los muertos. Cuando Jesucristo fue levantado entre los muertos, Él dio testimonio a muchas personas. No fue algo que se hizo en secreto, en oculto, sino que muchos se encontraron ahí con Él. A muchos se les apareció
Muchos de ellos dan el testimonio en la Biblia, por ejemplo Juan, que lo vio con cuerpo resucitado. Pedro lo vio con cuerpo resucitado. Y tenemos entonces el testimonio fiel de la palabra del Señor acerca de que Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, usted y yo, dos cosas. Vamos a resucitar después que muramos y hemos resucitado a una nueva vida espiritual. Aleluya. Eso es lo que ocurre cuando una persona nace de nuevo. Lo que estaba muerto, resucita. Muertos en vuestros delitos y pecados, pero Cristo os dio vida. Y esa es la resurrección. La resurrección del Espíritu primero. Y esa resurrección espiritual es la que nos garantiza que también resucitaremos y morimos cuando Cristo venga. O que si Cristo viene y todavía estamos con vida, Él nos va a transformar en un cuerpo glorificado. Pero porque Cristo fue levantado, mordidos por las serpientes, pero vivos. Y cuando vivimos, porque antes estábamos muertos, pero ahora vivimos. Y somos un testimonio vivo, hermano, usted y yo. Ahí donde usted vive, ahí donde usted trabaja, ahí donde usted se mueve, no crea que es un simple mortal. Bueno, somos simples mortales, ¿verdad? Pero somos un ejemplo vivos de la resurrección de Cristo. Eso es el cristiano. Un ejemplo vivito y coleando, caminante de que Cristo vive. Porque si Cristo vive, Él nos transformó. Nuestra transformación de forma de pensar, de forma de vivir, de ahora adorar a Dios, es un testimonio fiel de que Cristo se levantó de esa tumba. Era necesario que Jesucristo fuese levantado, así como Moisés levantó esa serpiente, así como Aarón y esa vara que fue lanzada, y Cristo venció a las demás varas de los hechiceros, de todos estos brujos que tenía Faraón. De igual forma la vara que levantó y la serpiente sobre ella que levantó Moisés venció las mordeduras de las serpientes que estaban ahí en medio del pueblo. De igual forma, cuando Cristo es levantado, vence el poder del pecado. Por eso ahora el pecado ya no se apodera de nosotros, como dice la palabra en Romanos. Hermanos, el pecado no se apoderará ya de ustedes. Y esa es la vida del cristiano. El cristiano no practica el pecado. Sí pecamos, pero ya no es nuestro charco, ¿verdad? Usted puede limpiar a un cerdito, y que hoy en día está de moda tener una mascota de cerdo. Algunos le ponen trajecito, lo bañan, le ponen aquí corbatines, le pintan las uñas. No es broma, hermano, es de verdad. Pero saben que usted lo puede limpiar. Póngale un charco y él va a regresar al charco porque él ahí pertenece. Pero como el cristiano ya no pertenece al pecado, ya no podemos revolcarnos en lo que antes nos revolcábamos. Porque podemos, no, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque Cristo ha resucitado y Él vive en nuestro ser. Y Él vive en nuestra vida. Ese fue el propósito. Que fuera levantado entonces entre los muertos, para que todo aquel que cree viva y tenga vida eterna en Jesús. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre en segundo lugar acerca del levantamiento, hermanos. En tercero tenemos el levantamiento de la iglesia cuando levanta a Cristo. Nosotros personalmente, hermanos, nuestra vida individual, nuestra vida personal tiene que tener ese propósito: levantar a Cristo en todo. Levantar al Señor en todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que trabajamos, todo lo que emprendemos, todo. Nuestra vida completa, levantar a Cristo. Y cuando entonces la iglesia levanta a Cristo, Dios se glorifica de una forma poderosa. Por eso les decía, nosotros somos un testimonio al mundo. Lo voy a decir con estas palabras, pero que no se malinterprete. Somos un trofeo. Y algunos podrán decir, bueno, ¿y yo de dónde, verdad?
somos un trofeo de la resurrección de Cristo. Para muestra. Para que todos crean que Cristo vive. Entonces, cuando nosotros levantamos a Cristo, y cuando hablamos de levantar a Cristo en nuestra vida, es cuando le tememos a Él, cuando Él es nuestra prioridad, cuando todo lo que hacemos es en base a la guianza del Espíritu, cuando todo lo que vivimos es para agradar al Señor, para los propósitos del reino, para los propósitos del cielo. Ahí Cristo se está viendo levantado. Y de igual forma, como iglesia, hermano, nuestro propósito es levantar a Cristo. Y Él atraerá, ¿verdad?, a todos a su nombre. Él los traerá. Nuestro propósito es levantar a Cristo, no a nadie más, a Cristo. Porque no hay otro que murió por nosotros, solamente Cristo. Y no hay nadie más que resucitó, solamente Jesucristo. Lázaro resucitó, pero su cuerpo volvió a morir. Porque fue una resurrección para mostrar el poder de Cristo, pero Él volvió a morir. Toda persona después de Cristo que resucite por milagro y por el poder de Cristo mismo va a volver a morir. Porque Cristo es las primicias, es la muestra que usted y yo resucitaremos para vida eterna. Y en tercer lugar, hermanos, lo que tenemos ahí en el versículo 15: no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra perder, de igual forma tenemos esa similitud con lo que ocurrió con Moisés. En el relato en el desierto, Números capítulo 21, dice la palabra de que todas las personas que las serpientes mordían, morían. De igual forma, toda persona, y por esta razón, hermanos, es la urgencia de compartir el evangelio de Cristo. Y no es para generar temor en nadie, no, es porque es la verdad. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo de una enfermedad terminal, ¿de qué le sirve ir al doctor y decirle: mira, tú solamente tienes un catarro, te puedes curar con un par de acetaminofén, cuando lo que tiene es un cáncer terminal en todo su cuerpo y solo le quedan un par de días? De igual forma, hermanos, en Cristo, de nada nos sirve que nos digan medias verdades cuando nuestra alma se va a perder. Si las personas morían por las picaduras de la serpiente, hermanos, toda persona que muere en pecado se pierde. Se pierde. Eso es bastante profundo. Nuestro destino pasado era la perdición. ¿En qué consiste la perdición? Hermanos, lo duro de la perdición no es el infierno, no es el fuego, no es todas estas cosas que seguramente hay mucha relación que la palabra nos da acerca de esto. Lo que la Biblia en segunda de Tesalonicenses llama que es la perdición es estar apartados eternamente de Dios. Esa es la perdición. ¿Ustedes se imaginarían vivir apartado de Dios toda una vida? Hermanos, si no podemos vivir sin Dios ni un día. Pero entonces dice la palabra, para que no se pierda. La única forma que el mundo, la humanidad, no se pierde es por medio de creer en esta serpiente espiritual levantada, o sea, Jesucristo, en la obra de Cristo, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, queremos una descripción, queremos un concepto acerca de la vida eterna. ¿Lo quieren? Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer a Cristo.
Y mientras conocemos a Cristo, conocemos a Dios. La vida eterna, hermanos, no es ser como angelitos y no es en el futuro solamente. La vida eterna ya la vivimos, ya la experimentamos, ya la gozamos. Si usted ha resucitado espiritualmente por la fe en la obra de Cristo, usted tiene vida eterna en su vida. Y esta es la vida eterna, 2 puntos: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo conocemos a Dios? En base a la palabra. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el único que los puede llevar al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, cuando conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Y solo aquel que cree en Cristo tiene entrada para conocerle a Él. La vida eterna comienza entonces desde el momento que por el Espíritu creemos en Cristo, que Él es el Hijo de Dios y que fue levantado para que nosotros, para que la serpiente que nos había picado, esa enfermedad termine y para que vivamos espiritualmente, mas tenga vida eterna para todo aquel que en Él cree. La palabra creer. Creer. Hermanos, se trata de que el Señor nos dé fe para creer. De eso se trata. De eso se trata. Creer. Entonces vamos a analizar esta palabra, mis hermanos, porque es mucho más, como les decía, que un conocimiento histórico, cultural, de herencia. Esto es un testimonio interno del Espíritu. Porque hemos visto, así como la serpiente se levantó, hemos visto a Cristo levantado. Y Él nos ha dado vida eterna. ¿A cuántos el Señor le ha dado vida eterna? Aleluya. Mas tengan vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios Padre y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermanos, qué bueno que el Señor nos haya preparado moradas eternas. Gloria a su nombre. Que hayan calles de oro. Gloria a su nombre. Que haya un cuerpo glorificado. Hermano, este cuerpo, esta máquina que Dios nos ha dado, no es la definitiva. No se preocupe por sus arrugas, no se preocupe por la enfermedad, no se preocupe por nada. Lo que el Señor nos va a dar es un cuerpo glorificado. ¡Qué lindo todo eso! Pero qué duro si dijera: todo esto es preparado, pero yo no estaré contigo. No. La bendición de la vida eterna en tiempo de años es porque estaremos con Él para siempre. Ese es el poder de Dios. Y lo hizo solamente por Cristo. Porque Él padeció, porque Él fue levantado. Para que todo aquel que en Él, no en nadie más, hermanos, no en ninguna religión, no en ninguna otra cosa, para que todo aquel que cree en Él, ¿de qué? Que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios hecho carne, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este es el evangelio que predicamos, este es el evangelio que vivimos, este es el evangelio que ha transformado nuestra vida de pies a cabeza, de adentro hacia afuera. Y es lo que tiene vida. Así que, hermanos, levantemos a Cristo. Levante a Cristo en su vida. Si usted está en Cristo, levante, viva para sus propósitos, nada más. Yo trabajo para tu gloria, Cristo. Mi familia es para tu gloria, Cristo. Lo que yo hablo, lo que yo digo es todo para que tu nombre sea levantado. Y Cristo se va a glorificar profundamente en nuestras vidas, en la congregación, que como iglesia vivamos para ese propósito. Cristo se ha levantado en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Y entonces las personas vendrán a Cristo, experimentarán vida eterna y nos gozaremos aún más. Más personas se gozarán al tener vida eterna en el Señor. Hermanos, que Cristo sea levantado en todo momento. Oremos. Padre, gracias, Señor Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente el nombre de Cristo. Porque no hay otro nombre. Su nombre es Cristo. Y quisiera hacer entonces una invitación en este momento a aquellos que nos ven por la televisión.
Aquellos que están en este lugar y dicen, sí, el creer en Jesús, Él llevó mis pecados en la cruz. El creer en Jesús, Él llevó mis pecados en la cruz. El conocer a Cristo, el ser cristiano, el ser un creyente, la frase que usted quiera ponerle, va más allá, hermanos. Y si tú me escuchas, va más allá. Es reconocer que en mis fuerzas no puedo yo quitar estas picaduras de serpiente. Los hombres morían por las picaduras hasta que se levantó alguien. Nosotros no podemos quitar el pecado de nosotros. Solamente Jesucristo. Porque Él fue levantado. Y por eso Él tiene el poder. Venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás mismo. Aleluya. Por eso si tú estás en este lugar, aquellos que nos ven por la televisión, si tú dices, ahora he entendido que Jesucristo se entregó y fue resucitado para pagar mi pecado, para vencer la muerte. Y si tú estás en este lugar y dices, yo necesito a Cristo, yo necesito creer en Él, yo necesito verle a Él, levantar mi mirada a Él. Si estás en este lugar o nos ves por la televisión y tú dices, yo deseo, solamente te voy a pedir que dirigirte en unas palabras de fe, de recibir, de creer en el Señor. Dile, Dios, ahora yo entiendo que mi pecado me separa de ti, que no puedo hacer nada sin ti, y que el pecado está en mí, y mi destino es la muerte física y muerte eterna. Pero ahora he entendido que Jesucristo fue levantado, murió y resucitó para pagar y llevar mis pecados. Perdóname, Jesús. Perdóname, Dios, por ir en contra de ti, por fallarte. Perdona mis pecados. Lávame. Por la fe en lo que tú hiciste, acepto lo que tú hiciste en la cruz. Y creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Cristo único que podía llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Perdóname y recibo por la fe el perdón de mis pecados. Y por la fe en tu sangre derramada, recibo la limpieza de mis pecados. Hazme una nueva criatura y quiero conocerte. Habrá alguien, hermanos, que compartió esta oración de lo más profundo de su corazón. Y si usted lo hizo, quisiera saber, mientras todos oramos con su mano levantada, habrá alguien que dijo, yo deseo creer en el Señor para salvación. Habrá alguien que dijo, yo estoy aquí. Si no lo hay, alguien por la televisión, si tú lo hiciste, gloria a Dios, el Señor tiene propósitos contigo. Y avanza en el creer, en el creer, en el creer en el Señor. Pero también, mis hermanos, siento en mi corazón orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que se sienten tal vez oprimidos por algo, tal vez tienen que tomar alguna decisión, o simplemente hay una tristeza profunda en sus corazones, o si simplemente quieren más del Señor. Yo sé que el Señor está en este lugar.